Ya. Primero, antes de todo, le vamos a leer un consentimiento para que sepa de lo que estamos más o menos trabajando. Y el consentimiento consiste en el que nosotros, Bazán Milagros, Andrea Galdola quien les habla, García Jocelyn, Patricia Jurado y Jacqueline Zárate, las cuales pertenecemos a la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas, como parte del desarrollo de la materia de evaluación, le vamos a hacer una serie de preguntas sobre las dificultades para el desarrollo de las actividades académicas mediante el programa Aprendo en Casa. Asimismo, le damos a entender que la participación consiste en una entrevista con las investigadoras, las que he mencionado, de aproximadamente 1 hora de duración vía Zoom. La información será registrada a partir de una grabación de audio durante las entrevistas. Los datos recogidos no serán utilizados para ningún otro fin más que el académico. La participación es totalmente confidencial y voluntaria. Las investigadoras se comprometen a no revelar la identidad como participante en ningún momento durante el proceso de la investigación ni al finalizar con la misma. Asimismo, el participante tiene la posibilidad de retirarse en cualquier momento durante la realización de la entrevista. Finalmente, las investigadoras se comprometen a absolver las interrogantes acerca de este proyecto en cualquier momento durante la participación de este. Del mismo modo, si no se encuentra conforme, tiene la opción de retirarse del proyecto en cualquier momento sin que esto le perjudique en ninguna forma. Leyendo todo eso del consentimiento informado, pasaremos a las siguientes preguntas. La primera pregunta que queremos realizar es, ¿cuáles cree usted que han sido las mayores dificultades que ha tenido que ha presentado que ha tenido que atravesar la institución con respecto al programa Aprendo en Casa? Bien, muchas gracias. Primero, para decirle que sí autorizo y doy mi consentimiento para todo lo que puedan ustedes como estudiantes hacer la investigación sobre el tema. Las dificultades acerca del programa Aprendo en Casa, al inicio fue muy difícil porque tanto los maestros, estudiantes, padres de familia, no estaban preparados para afrontar una situación como esta. Digamos que fue un cambio inesperado. En ese sentido, nadie, ni el propio Ministerio de Educación, estaba preparado para este eventual cambio en el sentido de noche a la mañana trasladar la escuela al hogar, tanto del padre de familia como del maestro, ¿no? En ese sentido, yo creo que fue una gran dificultad para adaptarse y iniciar una nueva etapa digitalizada. Fue muy difícil porque las dificultades, en principio, del estudiante en muchos lugares y hasta en las zonas urbanas no estaban plenamente conscientes de llevar este trabajo, ¿no? Y mucho menos en las zonas rurales a la cual pertenezco y dirijo una institución educativa. En principio, los padres de familia no sabían pues el uso y manejo de tecnologías digitales. Esa fue una de las razones muy difíciles para poder trabajar. Por eso, eh, no sé si ahí terminaría con la primera pregunta, ¿no? O tendría que agregarle más, ¿no? O sea, con todo gusto, yo estoy a su disposición de ustedes, pueden plantearme o ampliar sobre esta primera pregunta. Nos parece que ha sido bastante conciso con su respuesta. Y bueno, tenemos también otras preguntas. Y la siguiente sería, ¿de qué manera ustedes como institución han lidiado con la aplicación de este nuevo programa?
porque como usted mismo ha comentado, usted al ser un director de una institución que pertenece al área rural, me imagino que estas dificultades han sido incluso un poco más difíciles a diferencia de algún colegio que estuviera ubicado en una zona más urbana, ¿no? Bien, señorita, el ministerio tuvo que organizar y se realizó una encuesta. La primera semana fue levantar, eh, a ver, cómo los padres podrían recibir la educación de sus hijos. En principio, el ministerio dio la orden a todas las instituciones educativas, en este caso a los que dirigimos, a los directores, para levantar el diagnóstico, si los padres contaban con un televisor, una computadora, un celular de última generación, y por último era radio. Se planteó tres opciones en las cuales pues el padre tenía que elegir cómo podría recibir sus hijos las clases. En mi caso particular, tuve que hacer las llamadas a cada uno de los padres porque ya no se podía tener contacto presencial, ¿no? Directo con los padres. Todo era vía llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp, ¿no? Entonces, en esta escuela resulta que mi institución educativa partí por si contaban con un celular, pero la mayoría tenía un celular, pero solamente para recibir llamadas, ¿no? Y, y no contaban con o sea, con internet. Recargaban, como ustedes comprenderán, eso es el Perú y ahí se puede ver, eh, no sé si llamarlo pobreza o extrema pobreza, que las personas recargan su celular con un monto mínimo y eso es aprovechado por este servicio de WhatsApp que mensualmente con el pago de 5 soles. Entonces, pero la mayoría no tenía pues el celular de última generación. En pequeños grupos había que contaban con una computadora, una PC, pero también no de última generación. Entonces, pero pasando a la segunda opción era el televisor, pero sí todos contaban con un televisor. Y la mayoría tenía también radio, pero en la encuesta se tenía que identificar y preguntar, y eso nosotros elevar mediante un informe. ¿De qué manera? Entonces, los padres en su totalidad optaron por la opción de TV. Entonces, hasta el día de hoy, los padres de familia reciben las clases a través de las sesiones emitidas por Canal 7, ¿no? Y algunos otros canales regionales. En ese sentido, se pudo establecer desde el inicio de qué manera. Pero para el maestro también había un otro dilema ahí, ¿no? ¿Cómo hacer, por ejemplo, bueno, me voy a adelantar, hacer la retroalimentación, la evaluación formativa de los estudiantes, cómo estar en contacto? Entonces, al inicio fue con llamadas directas, pero era complicado dar las explicaciones. Se trataba de darles, hacer llamadas, en WhatsApp en grupo, pero tampoco se podía porque sus celulares no admitían porque no eran de última generación, ¿no? Entonces fue todo un problema al inicio, pero poco a poco se fue avanzando, se fue buscando otro tipo de estrategias, pero en las zonas rurales todavía no se puede, pues, eh, pensar que los padres puedan adquirir una computadora, una laptop, no, porque la mayor parte trabaja en el lugar donde estoy, la mayor parte se dedica al trabajo en las agroexportadores, como trabajadores dependientes, por un pago remunerado semanal, quincenal, que es mínimo, pues, ¿no? Y eso solamente les alcanza, digamos, para subsistir, ¿no? Y los gastos principales, como es la alimentación, pagos de servicios, y no, pues, pensar en adquirir nuevas, artefactos para poder, a que los niños hagan su trabajo, ¿no?
No sé si hasta ahí la pregunta estará respondida, señoritas. Sí, muchas gracias. Otro tema que queríamos preguntar era acerca de quiénes considera usted que son las personas que obstaculizan el logro de los objetivos de la educación, porque como usted mismo ha mencionado, a un inicio creo que ustedes tenían que hablar principalmente con los padres, porque bueno, si es que es una institución que trabaja con niños, eh, quienes iban a tomar este rol de educador, por así decirlo, vendrían a ser los padres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo más o menos ustedes considerarían o quiénes serían las personas en este caso que estarían obstaculizando como que este proceso del aprender en casa? Eh, Obstaculizando, en realidad, voy a partir de la administración pública. En este caso, si bien es cierto, el Estado emite políticas generales, ¿no? Pero solo quedan a veces en documentos en el cual pues no se refleja en la mayoría de estudiantes, ¿no? Eh, por ejemplo, se habló de la entrega de laptops, la entrega de tablets a los estudiantes. Pero imagínense, ya vamos si tendríamos que decir que el año termina en diciembre como un año normal, vamos a entrar ya a noviembre y hasta el día de hoy no se han entregado estas tablets. Eso se puede considerar como un obstáculo de parte del mismo Estado, del mismo Ministerio de Educación. Y creo que, como es sabido público, ¿no? Y todos sabemos que se ha hecho, pues, eh, las compras irregulares de manera no clara y se han suspendido. Entonces yo eso lo considero como un obstáculo, ¿no? Qué bueno sería que en su momento, en agosto, hubiese llegado las tablets a todas las zonas rurales, porque mayormente esto está dirigido justamente para los niños, niñas de escasos recursos de las zonas rurales, ¿no? Por ahí podemos pensar de que sería el primer obstáculo del Estado, no ser eficiente, un Estado que llega tarde a, a- a- a satisfacer las necesidades, en este caso de los estudiantes, ¿no? Eso sería el primer obstáculo. El segundo obstáculo, podemos decir que se encuentra en las instituciones educativas, pues son los padres, familia, pero no digamos que es de manera directa, sino que de manera indirecta, porque a veces ellos por sus quehaceres de buscar el bienestar para su hogar, salen a trabajar y dejan a los niños, ¿no? Sin la presencia de ellos para realizar las sesiones en las mañanas que se impida, en este caso particular mío, ¿no? En estas sesiones tiene que haber el acompañamiento de un familiar, el padre de familia, un hermano, pero a veces los niños están eh, solos, entonces no hay una autoridad o una presencia de alguien para que pueda ser eficiente la recepción del conocimiento por parte de los estudiantes. Eso sería otro obstáculo, ¿no? Y la pobreza, ¿no? Y la falta de oportunidades de trabajo de los padres de familia. Y esto creo que está marcado y esto es histórico. No hay cambios, ¿no? Digamos, de aquellos que tienen la oportunidad de administrar este país, eh, no se redistribuye de manera equitativa los recursos que debe corresponder, ¿no? Por ejemplo, yo le comento, para finalizar esta parte de la pregunta, a veces se dan y se hacen cosas sin criterio. Por ejemplo, el ministerio acaba de hacer un gasto enorme en entregarle megas para los celulares de los docentes. Y yo le digo que la intención puede ser buena, pero el que más necesita en estos momentos son los estudiantes, ¿no? Eh, pero tampoco el Estado no tiene la capacidad de identificar a todos estos niños y supongo decirles, oye, niños acá o jóvenes estudiantes de secundaria tienen acá la posibilidad de tener una recarga de un mes, porque eso es lo que le han hecho a los docentes, hacerle una recarga de un mes. Pero el docente ya se ha preparado, tiene
el internet en los celulares o para el uso de su laptop o computadora ya de manera permanente, con un contrato con los que brindan este servicio de internet, ya mensual, ¿no? Los pagos, la gran mayoría que yo conozco hacen esto. Entonces, para que se dé cuenta, ahí el Estado no está haciendo bien las cosas, ¿no? Sí, ya creo que finalicé con esta segunda parte de la pregunta, ¿no? Ok, muchas gracias. Continuando con algunas preguntas, otra pregunta sería, ¿cree que si tuviera más apoyo de diversas instituciones o de los padres, toda esta situación cambiaría? Sí, sí, en realidad, pero ¿qué podemos exigirle a los padres? Los padres en realidad no pueden estar todos los días al lado de los niños, porque padre y madre en las zonas rurales salen a buscar, eh, porque a veces, como siempre ustedes habrán escuchado, eh, y trabajan para el día a día, ¿no? No sé, eso quizás es una frase en la cual nos debe preocupar, porque no tienen pues empleo fijo y ellos salen a trabajar a veces de madrugada en estas zonas, porque en este lugar donde yo estoy dirigiendo la institución, los padres trabajan en las agroexportadoras. En la ciudad de Ica hay el boom de la agroexportación en los grandes centros agrícolas en el cual se siembra pues el espárrago, las frutas. Entonces ellos van, pero solamente a trabajar en el día, porque ninguno de estos padres de familia está en planilla, ¿no? Y es por temporadas, ¿no? Cuando los requieren, los contratan y luego los desechan. Discúlpenme la expresión, o sea, le dicen, trabajan 2 semanas y luego se acabó el trabajo, no hay, espera otras 2 o un mes y luego nuevamente te vamos a llamar. Entonces, esa inestabilidad, entonces el padre de familia, claro, si tuviera un empleo, yo pienso de que tendría un horario establecido y se dedicaría a los hijos. Pero ahí ya entra también a tallar el docente, el director, cómo, y la mayoría de los directores y profesores han visto las formas, cómo llegar. En mi caso, yo he organizado, me he tenido que poner de acuerdo con ellos en el horario que ellos estén disponibles, ¿no? Tengo que a veces estar con ellos 9, 10, 11 de la noche para poderles brindar la retroalimentación, ¿no? Ellos vieron la sesión y luego de eso nosotros, mediante diferentes medios, llegar a ellos, ¿no? Hacer la retroalimentación, hacer la evaluación formativa a cada uno de los estudiantes. Ya ahora se ha ido sensibilizando a cada uno de los padres y puedo ahora sí tener reuniones ya por mí, pero los horarios tengo que adecuarme a ellos, ¿no? En ese sentido creo que, y el Estado, pues, ¿no? Ustedes como estudiantes de la universidad y sería bueno que en estas investigaciones se digan y se hagan en el sentido de que los presupuestos macro del Ministerio de Educación no pasa el 4%. Entonces, cuando alguien por ahí dice, no, el presupuesto del Ministerio de Educación tiene que ser el 6% del PBI, dicen no, la ministra dice que no, y el ministro de Educación se opone, la ministra de Economía se opone y dice no. Entonces, todas las instituciones con ese presupuesto del PBI tendrían internet de manera instalada y los niños pudieran hacer uso de ello, ¿no? Tuvieran una tablet, porque el reparto de tablets también va a ser solamente focalizado, un grupo, no es a la totalidad de estudiantes, ¿no? No es a la totalidad de estudiantes, ¿no? Pero si el presupuesto del PBI se llegaría al 6% y como en otros países de la región, ¿no? Yo creo que se estuviera cambiando toda esta situación que es crítica en realidad. Y para añadir, y por último allí, le tengo que mencionar que hay una deserción escolar terrible, porque estamos hablando aquí en la región Ica, bueno, que yo conozco, tenemos
el 40% de estudiantes que se han retirado por uno y otro motivo. Por ejemplo, porque su salud ha sido afectada, porque tuvieron que emigrar a otros lugares, porque, como al inicio les decía, acá es una región en la cual la agricultura ha prosperado, han venido de otras regiones. Y por esta situación de la pandemia, los estudiantes han tenido que retornar a sus lugares de origen con la familia, y es por eso que se habla de 15.000 estudiantes que han dejado de estudiar en la región Ica. Solo estoy hablando de la región Ica. Bien. Bueno, ya para finalizar, una última pregunta sería, ¿qué aspectos considera que deberían mejorarse en su totalidad? A ver, en el aspecto, en la institución educativa donde yo trabajo, puedo observar que si se mejoraría en el aspecto económico de los padres de familia, hubiera mayor generación de empleos, todo cambiaría. En realidad, todo gira en base a la economía, ¿no? Si los padres de familia mejoran su economía, todo va a cambiar, ¿no? Estamos haciendo los esfuerzos nosotros desde nuestra posición de docentes y directores, organizar a los padres, y como estrategia fundamental es el hecho de que ellos cambien de actitud. También tenemos que decir, en pequeños porcentajes hay que, bueno, han llegado al desgano de que el padre no quiere apoyar al hijo, pero son mínimos. Pero a ellos, ahí tendríamos que incluir nosotros la salud emocional, que es importante porque tanto para los padres como para los estudiantes, que por cierto se está haciendo. Hay directrices desde el Ministerio de Educación, ¿no?, que sí tenemos, pero no contamos con el material, con los profesionales. Nosotros, a la medida de nuestras posibilidades, hacemos el trabajo, ¿no?, de esta parte de la salud emocional, que por cierto, a mucha gente ha afectado, y más adelante vamos a ver el resultado de esto, ¿no? En esta pandemia ha afectado a mucha gente, y más adelante vamos a ver, pues, como le vuelvo a decir, es una enfermedad que no se está tomando en cuenta, ¿no? Yo he tenido casos de padres de familia que me sabían decir, discúlpeme, director, pero tengo mucho miedo, y aparte tengo miedo de no sé qué darle de alimentar mañana a mis hijos, y usted me pide seguir haciendo clases, ¿no? Imagínese, eso es lo que me mencionaba, ¿no? Entonces, ahí ya entra a tallar las orientaciones emocionales para los padres, para los estudiantes. Bien, espero, señorita, haber absuelto las preguntas de manera correcta, y si hubiera algo más que aclarar, con todo gusto, estoy a su servicio de ustedes. Sí, una última pregunta que quisiera realizarle es, ¿qué piensa usted o de qué manera cree usted que la psicología podría aportar en la mejora de la aplicación de este programa de Aprende en Casa? Digamos que es muchísimo, muchísimo. Los especialistas en la parte emocional del ser humano tiene que ver mucho, y el país como país no se hace nada por esta parte de la salud. Si bien nos preocupamos mucho en la salud física, ¿no?, de las enfermedades físicas, ¿no?, pero la parte emocional, por eso tenemos gente que a veces, hoy en día contesta, grita, responde, no hay tolerancia, y eso tiene que ver mucho con la salud emocional, ¿no? Entonces, y de verdad, y yo entiendo, tal vez esté equivocado y hay pocos profesionales. Nosotros en educación, imagínense, para un colegio de 1,000 alumnos, 1,500 alumnos, 1,800, hay un psicólogo, un especialista. En las postas no hay. Por ejemplo, en el distrito donde yo estoy,
trabajando. No hay un psicólogo en una posta con una población pues de 4.000, 5.000 habitantes, ¿no? Imagínense. Y en las escuelas rurales, hablar de psicólogo es nada, ¿no? O sea, no se, la gente a veces no tiene. Y todos requerimos del apoyo psicológico. En este caso, ustedes que van a ser futuros especialistas, ¿no? Todos los profesionales, ¿no? O sea, es el apoyo de especialistas. Cada quien haciendo el trabajo en lo que conoce, ¿no? En este caso. Y falta una política a nivel nacional. Escuché por ahí algunas voces en las cuales se dice que se debe implementar, ¿no? Pero yo les aseguro, después de esta pandemia, porque la pandemia no ha pasado, estamos en la pandemia. Si bien es cierto por la reactivación económica, se está descuidando, y esto yo les aseguro que a como vamos va a haber un rebrote. Entonces, y si llegan las vacunas y se controla, luego vamos a tener que requerir a ustedes. Y por cierto, ustedes como psicólogos ya tienen trabajo asegurado para acompañar a mucha población, ¿no? Entonces, y finalizando en esta parte, le voy a decir que en Ica hubo 3 suicidios en el hospital regional a consecuencia de esta pandemia. O sea, ese es el grado. O sea, yo no me imagino, hay gente caminando por las calles con un problema muy grande de salud mental. En ese sentido, señoritas, como le digo, ya tienen asegurado el trabajo los que se van a la parte clínica, ¿no? Con todo gusto, ustedes pueden preguntar más que les pueda servir en su trabajo, ¿no? Con todo gusto, estoy para absolverse por el tiempo, no se preocupen. Yo feliz, yo pedía que Patricia me haga la entrevista, pero dice que no, en familia no se puede hacer las entrevistas. Entonces, bien, tengo dañada la cámara, si no, hubiésemos hecho, pero bueno, con todo gusto. Si hay algo más, bienvenida a sus preguntas. Me parece que eso ya sería todo. Sí, por el momento esas serían las preguntas que nos ayudarían a encaminar nuestro trabajo más que nada. Bien, Y bueno, bien. más bien agradecerle por el tiempo y por la entrevista. No Muchas se gracias. preocupen. Cuando gusten, estoy a su disposición para cualquier cosa. Y gracias, más bien, gusto de conocerlas a ustedes que son compañeras de Patricia. Gracias. Mil gracias a ustedes. Cuídense mucho. Gracias. Gracias.